Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy estaremos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Está su organización lista para la transición de la tasa LIBOR? La sesión tiene una duración prevista de 1 hora. Le invitamos a colocar todas sus consultas en el área de Q&A o preguntas. Estaremos revisándolas y respondiéndolas al finalizar la sesión. El día de hoy, nuestras especialistas son Carmen Rovira, quien es social líder de nuestra práctica de Financial and Accounting Advisory Services, y Gabriela Hernández, quien es pieza clave del equipo y miembro también de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Sean todos bienvenidos el día de hoy. Esperamos que esta sesión les sea de mucha utilidad y disfruten. Y a continuación los dejo con Jaime Casco. Hola, Ori, muchas gracias por la presentación. Buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo día de la sesión de webinars que hemos preparado para ustedes respecto a la transición del LIBOR. Y la idea fue un poco segmentar en estos 3 días con base a lo que conversamos el día de ayer, ¿no? Que tiene el impacto de esta transición tiene diferentes aristas, pero en el tema operativo, pues tiene impactos muy importantes en temas financieros contables y qué es lo que vamos a conversar un poco el día de hoy, y en temas tecnológicos también, que es lo que vamos a conversar el día de mañana. Entonces, por eso tomamos esta decisión de segmentar y poder ahondar mucho más en estos temas y también darles ese espacio a ustedes para que puedan hacer preguntas o comentarios un poco más específicos dependiendo el día. Entonces, avanzando un poco en la presentación y haciendo simplemente un resumen de lo que conversamos ayer, un snapshot en 5 minutos, es básicamente lo que nos comentaba Xavier es, primero, que es un tema que viene y que ya estamos próximos a cumplir con el deadline, y es algo que no se va a posponer, es algo que en realidad está más allá de un tema regulatorio o una exigencia por algún ente en especial, sino es un cambio que está viniendo y que está adoptando por el mercado. Si bien en Centroamérica no hemos tenido todavía una entidad o algún regulador que exija formalmente este cambio, al nosotros estar muy interconectados con mercados americanos, pues es un tema que nos va a ir llevando, nos va a ir jalando, nos va a ir exigiendo a nosotros como entidades financieras o de intermediación financiera, que pues adoptemos o realicemos ese cambio. Entonces es algo que va a llegar y que ya está aquí. Como vemos en la lámina o en el espacio número 2, ya cada uno de los países o de las regiones ha ido discutiendo cómo va a ser esa transición, cuál va a ser la moneda o, perdón, la tasa de referencia que nos permitirá hacer esa transición del LIBOR. Ahí nos enfocamos un poco en USD, en dólares, porque como mencionamos, es el mercado que más cercano a nosotros está, con el que más tenemos conexiones, con el que más hacemos transacciones. Entonces, por eso nos enfocamos un poco más en el tema de Estados Unidos y hablamos específicamente de la tasa SOFR, esta tasa overnight. Sin embargo, como ven ustedes, ya hay diferentes regiones, diferentes países en todo el mundo que están ya discutiendo acerca de cuál va a ser la tasa que utilizarán para reemplazar la LIBOR. Como ven ustedes o como van a poder ver ahí, realmente todos estamos hablando de tasas overnight, ¿sí? Y ese es un cambio, uno de los cambios principales al momento de compararla con una tasa LIBOR. Entonces, esto tiene impactos operativos muy grandes como conversamos, en los sistemas contables, en el diseño de la tasa, cómo vamos a dar ese seguimiento. En el compounding también, cuando tengamos ya un poco más claro cómo se va a realizar ese compounding para cada uno, para el registro contable diario de la variación de esa tasa. Otro tema muy importante que conversamos ayer es que esto ya está sucediendo, ¿sí? O sea, no es que las instituciones están esperando para que llegue el 1 de enero del 2022, el 31 de diciembre del 2021, para pactar, para transaccionar con esta nueva tasa. Ya tenemos instituciones tan grandes como Itaú, como JP Morgan, instituciones de gobierno como Freddie Mac,
que ya están transaccionando, que ya están emitiendo contratos y haciendo transacciones con las nuevas tasas de referencia. En este caso son tasas software. Entonces, como les decía, esto es algo que es cuestión de tiempo para que llegue ya a Centroamérica. La relación que nosotros tenemos con los grandes bancos corresponsales que manejamos mucho, inclusive se puede visualizar que en algún momento estos bancos corresponsales durante sus revisiones pues vayan a ir exigiendo o vayan a ir pidiendo por lo menos un cronograma de transición a este tipo de tasa overnight. Y como cualquier otro proyecto, pues hay que visualizar cuáles son esos riesgos que lo que van a hacer es, o que nos va a permitir a nosotros evaluar cuánto nos vamos a demorar en hacer esta transición y pues definir cuáles son las áreas claves que tenemos que tocar y en las que nos tenemos que enfocar. Entonces, tenemos un riesgo operacional que es un riesgo muy importante. Ayer hablábamos del fallback language, que era básicamente cuáles son todos los contratos que nosotros hemos pactado anteriormente bajo una tasa LIBOR que todavía tienen cierta vigencia pasado el 2021. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo vamos a manejar esos contratos? Es muy importante, hay que definir algún plan de acción. Obviamente no depende únicamente de una institución, sino depende también de la contraparte. Entonces, esto es lo que tenemos que ir definiendo. ¿Cómo vamos a atacar estos contratos que todavía siguen vigentes bajo la anterior tasa? Y obviamente aquí siempre lo importante, y cuando hablamos de entidades que están emitiendo préstamos, pues los clientes siempre van a estar atentos a que ellos pues tengan el menor impacto posible al momento de pues hacer los desembolsos y que no les afecte ese cronograma o ese monto de pago que se tiene que hacer del capital más del interés. También tenemos pues el riesgo de conducta que está relacionado al tema también inclusive de reputación. Es realmente la institución o mi institución está haciendo todo lo necesario para adoptar esta nueva transición o esta nueva tasa de referencia, afectándome a mí como cliente, como contraparte, de la menor manera posible. Realmente he hecho todos los esfuerzos para que pueda ser lo más transparente al momento de hacer esta transición. Eso es importante. Y también pues tenemos que tener en cuenta el tema estratégico. Y en realidad conversábamos ayer también que este tipo de proyectos pues va a topar todas las áreas de la institución. Es muy importante que la gobernanza del proyecto, pues que a pesar de que pueda tener un liderazgo desde un área de finanzas o desde un área de tesorería, pues incluya desde el área de negocios, al área de tecnología, al área de riesgos y a todas las áreas del banco y con personas que tengan ese seniority y ese poder de toma de decisiones para que permitan que el proyecto o el programa de transición pues se cumpla y más aún que sabemos que estamos muy cortos con esta fecha de transición. Esto era un poco para hacerles este resumen de lo que conversamos ayer. Y pues, bueno, les dejo con nuestras expertas en el área financiera contable para que les comente un poco más a detalle y recordarles que todos los Q&A que tengan, por favor, escríbanos y trataremos de atenderlos al final de la sesión. Adelante, Carmen. Gracias, Jaime. Efectivamente, bueno, buenos días a todos. Es un placer estar acá y compartir con ustedes algo de lo que, digamos, hemos estado viendo sobre este tema que pensamos y estimamos que sí va a tener impactos importantes, digamos que en todos los mercados, obviamente a diferentes niveles en cada entidad. Este calendario que voy a mostrar incluso creo que contesta o va alineado con un comentario que ya plantearon en el Q&A y lo que busca es, digamos que tratar de plasmar un poco porque también ayer vimos que había un poco de dudas al respecto. El tema bueno, la LIBOR o el IBOR en general es la decisión de uso de tasa es un tema de negocio.
fundamentalmente, en el que digamos que las compañías o las entidades van decidiendo efectivamente cómo utilizar o qué tasas en el mercado utilizar, y históricamente y al momento en que se anunció la, vamos a decirlo así, desaparición o desactivación de este sistema, hace 3 años más o menos, pues habría estimaciones de cientos de millones, trillones de transacciones en el mundo que estaban al final referenciadas o basadas en IBOR. Estamos hablando de derivados, préstamos, bonos, todo tipo de instrumentos financieros, pero también contratos de otros tipos cuyos posibles incrementos incluso de precio podían estar amarrados a esta tasa de referencia. Entonces es eso, es una tasa de referencia de mercado que venía siendo utilizada comúnmente y tal vez de la de mayor referencia. Y la situación, como mencionó ayer Xavier, que lleva todo esto, es más una situación también de negocio sobre qué tan objetivo y representativo o representativa era esta tasa o es esta tasa, en la medida en que estaba basada en una encuesta a bancos de a cuánto prestarían a otros bancos, pero finalmente no basada en un histórico transaccional real del mercado. Entonces, al anunciar esta, digamos que desmonte o desactivación, y que el primer anuncio fue que el IVA indicó que a partir del 1 de enero del 2021 dejaría de hacer esta encuesta a los bancos, entonces los mercados salen inmediatamente a buscar, como mencionó Jaime, soluciones alternativas o a desarrollar, y ya con un enfoque distinto, con un enfoque más basado en tasas construidas con transacciones, o sea, con históricos reales de transacciones en el mercado que sí fueran representativas de lo que estaba pasando en los mercados, de los riesgos y de los niveles de crédito. Entonces, digamos que inicialmente hablan del 1 de enero. Sin embargo, y como muy bien comenta alguien en el chat, realmente a hoy lo que han dejado claro es que el 1 de enero del 2022 o el 31 de diciembre del 2021 dejarán de publicar inicialmente la referente a una semana y a 2 meses. O sea, va a haber una disminución o una eliminación de ciertas de las tasas que estaban siendo publicadas. Y el desmonte total realmente se va a dar en julio del 2023. Entonces, sí es cierto que continúa habiendo una actividad de publicación de tasas LIBOR. Aquí el tema es, y como también se decía ayer y lo mencionaba ahora Jaime, es un tema al final de negocio, y lo que tenemos que plantearnos desde el punto de vista de negocio, que no es lo que vamos a ver, digamos, vamos a ver la parte contable, pero se ve afectado por esto, es en la medida en que efectivamente se vaya reduciendo eso y en que ya se ha reconocido que no es una referencia totalmente objetiva del comportamiento del mercado, se van disminuyendo las transacciones, va perdiendo liquidez y representatividad. Entonces la pregunta es qué tan razonable es pensar en seguir usando o en pensar en seguir usando una tasa que ya no tiene esa representatividad o no se considera que representa el comportamiento del mercado. Entonces no es tanto un tema regulatorio, digámoslo así, o mandatorio por alguien, sino también desde el punto de vista de negocio, qué tanto puede ser la tasa lógica a usar de referencia. Entonces, ante estos temas, lo que vamos a hablar es lo que también está en el cronograma que estamos presentando, que se refiere a qué sucede desde el punto de vista contable. El IASB, que es el ente regulador de las normas internacionales de información financiera, reaccionó a este tema desde diciembre del 2018 y ha venido ejecutando un proyecto por más de 18 meses, dadas los impactos y la importancia que esto tiene, digamos, en el reporte financiero, y lo vamos a ver hoy en detalle para entender qué es. Como resultado de todo este ejercicio, determinan hacerlo en 2 etapas. Sale una primera modificación a las normas contables de información financiera, que entra en vigencia para periodos a partir del 1 de enero del 2020, y una segunda etapa que ya fue emitida en agosto del año pasado y que entró en vigencia el 1 de enero del año 2021. Entonces, digamos que desde el punto de vista contable y financiero ya también están sentadas las bases claras de
qué análisis se deben hacer para tanto antes, o sea, digamos antes de transicionar, como al momento de transicionar o hacer cambios a los contratos. Pasamos por favor a la siguiente slide. Aquí es donde el IASB entonces empezó su actividad en el 18 y las etapas conforme fue emitiendo, pues muy rápidamente para aquellos que tal vez no tengan la información, el IASB el proceso que hace es que hace reuniones y después hace sondeos con los usuarios y los stakeholders de los estados financieros y la información financiera de las entidades a nivel global. Todas las personas o entes pueden mandar comentarios, escuchando las preocupaciones y consideraciones para finalmente emitir las normas. En este caso no son normas nuevas, son modificaciones a las normas ya existentes, porque al final estos elementos, digamos, que se considera que se ven afectados, pues ya están regulados en cómo se manejan y es más bien qué posibles impactos trae esto para las entidades y las organizaciones y cuáles son los retos contables y cómo manejarlos. Siguiente slide, por favor. Como comenté, el 1 de enero entró en vigencia del año pasado, el 2020, entró en vigencia la primera enmienda, es decir, que los estados financieros que se están emitiendo en este momento, en los meses del 2021, en los primeros meses relativos al año anterior, ya deberían considerar estas enmiendas, y la segunda parte se refiere a los estados financieros que se emitirían en el 2022 sobre el año 2021. Para periodos, para entidades que tengan corte diferente, se debe aplicar para aquel periodo que haya empezado en o después del 1 de enero de la fecha planteada ahí. Ambas modificaciones permiten una aplicación temprana. ¿Por qué? Porque, como estamos diciendo, aunque esto hay unas fechas de desmonte de IBOR, las entidades pueden ya estar decidiendo hacer cambios y sería lo ideal empezar lo más pronto posible a evaluar los impactos desde el punto de vista de negocio, pero esas decisiones precisamente pues van a llevar unos retos contables. Incluso desde el año pasado, en Europa sobre todo, había muchísimos requerimientos que presionaban al IASB solicitando que definieran estos tratamientos, porque ya había organizaciones moviéndose a reemplazar y, como dice Jaime, ya había muchas transacciones en el mercado. Entonces, las nuevas transacciones pueden no ser, desde el punto de vista contable, digamos que tan retador, pero sí aquellos instrumentos financieros o contratos que ya existían y que se les estaba planteando un cambio, pues para evaluar qué tipo de tratamiento contable se debía dar a estos cambios. Siguiente, por favor. Estas normas, estas enmiendas afectan las normas fundamentalmente que están plasmadas acá. Sin embargo, otras normas también pueden estar siendo impactadas de forma indirecta, o no tanto la norma, pero sí el tratamiento contable que una entidad da bajo esa norma, lo vamos a mencionar más adelante, pero específicamente las modificaciones traen cambios a estas normas que estamos viendo. Son las que inicialmente el IASB concluyó que se veían directamente afectadas, o las organizaciones se veían directamente afectadas en el tratamiento contable de estas normas, o en elementos de sus operaciones que tenían que ver ante una reforma IBOR. Obviamente, cada una de ellas en un tema diferente, o en algunos casos puede ser el mismo. En la primera columna lo que vemos son qué tipos de temas son, y el asunto, los dos asuntos principales y de mayor impacto para esto tienen que ver. El primero es el que cambiar o hacer una reforma a IBOR y que la entidad cambie esa tasa de referencia en sus negociaciones o en sus transacciones existentes y acuerdos, implicaría cambios específicos en flujos de efectivo contractuales. ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún momento hay un contrato de instrumento financiero, de un contrato de arrendamiento que tiene el IBOR o una de las tasas IBOR como tasa de referencia para algún elemento de ese contrato, de los flujos de efectivo, el cambiarlo pues automáticamente va a cambiar, es normal, la expectativa de los flujos de efectivo de ese contrato. Entonces, habría que ver eso, qué quiere decir en términos contables. Y la segunda parte, que fue
incluso la primera que evaluó el IASB, porque desde el año anterior, fue el de la primera enmienda, es el que tiene que ver con la contabilidad de cobertura, porque una parte sustancial de los instrumentos derivados, particularmente los que tienen que ver con flujos de efectivo y los que tienen que ver con tasas de interés, riesgos de tasas de interés, están amarrados a las tasas IBOR. Finalmente, hay unos requerimientos de revelación que pues normalmente las revelaciones son bastante extensas. No vamos a entrar en detalle acá. En nuestra experiencia, pues las revelaciones es más una verificación de lista de chequeo de entenderlas y asegurarse, más que ejercicios, digamos, de entender estos impactos contables. Siguiente, por favor. Entonces vamos a entrar en materia de lo que fue la primera enmienda. Esta enmienda lo que buscó fue la primera que emitió el IASB y la emitió en el año 2019 para los periodos que, como comenté, empezaban posterior al 1 de enero del 2020. En ese momento, la expectativa no es que hubiera realmente una inquietud en las entidades de cambiar la tasa de sus contratos y de sus instrumentos financieros, sino que la inquietud era en qué elementos de un estado financiero en el cierre del año 2000, incluso 2019 o 2020, ya podría haber retos que tuvieran que ver con esta nueva incertidumbre que cada día iba aumentando con respecto a las tasas IBOR. ¿Qué podría impactar en la organización? Y se concluyó que fundamentalmente el impacto iba a estar, como mencioné, en los contratos de derivados de coberturas que tuvieran que ver con flujos de efectivo. Entonces, la enmienda establece que se aplica a todas las relaciones de cobertura que tenga una organización que sean directamente afectadas por la reforma de IBOR que había sido anunciada. ¿Y cómo se ve afectada? Bueno, lo primero hay que evaluar es si esa reforma generaría una incertidumbre respecto al momento o al monto de flujos de efectivo esperados en un instrumento financiero. Esa incertidumbre que estuviera ligada a la reforma era lo que daba el pie a decir esta enmienda le aplica a estos instrumentos. Es una enmienda mandatoria, no es optativa. Y ya dijimos obviamente la fecha. ¿Y qué es lo fundamental de esta enmienda? Bueno, lo fundamental es que permite a las entidades seguir manteniendo la contabilidad de cobertura, o sea, considerar que hay cobertura incluso durante el periodo de incertidumbre que tienes antes de definir cambiar a otra tasa. Como mencioné al inicio, esto es un tema de negocio que lo que está pasando es que en la medida en que se va desmontando el IBOR, pues va generando o aumentando incertidumbre sobre su liquidez, sobre su representatividad, y esas incertidumbres implícitas en la tasa, pues obviamente podrían o se esperaría que afectarían las estimaciones de valor razonable de un derivado de contabilidad de cobertura. Solo para rápidamente recordar, el reto en la contabilidad de cobertura es que todos aquellos derivados que están mark to market, a fair value, no son mark to market si consideras que puedes llevar una contabilidad de cobertura en la que esperas una efectividad, y entonces las variaciones en esos derivados al final se mueven con respecto al subyacente que están protegiendo. Entonces, en un caso que estás protegiendo o estás considerando que hay un instrumento que cubre flujos de efectivo, estas incertidumbres podrían afectar esa efectividad. Siguiente. Entonces, el anterior, por favor. ¿Qué pasó? Gracias. Los elementos específicos que trajo la enmienda están listados acá. El primero es cuando hay una cobertura, un derivado que se considera cobertura para una transacción proyectada, lo que exige NIF 9 es que se puede aplicar la contabilidad de cobertura que acabo de mencionar, de llevarlo con el subyacente, únicamente en la medida en que se considera que esa transacción proyectada es altamente probable que ocurra. O sea, hay una proyección y tiene que ser altamente probable. De lo contrario, cualquier impacto o variación en el valor razonable de esos derivados tiene que ir al resultado inmediatamente.
Entonces, el primer alivio que sacó el IASB en esta enmienda fue decir, ok, somos conscientes que ahora existe una nueva incertidumbre con respecto a IBOR, que puede hacer que una transacción proyectada que involucre IBOR ya no sea, digamos, en este momento altamente probable, pero es una incertidumbre que todavía se está manejando. Entonces, da un alivio y dice, si en lo que se refiere solamente al IBOR, puedes seguir considerando que es altamente probable. Ignora totalmente todo el aviso de que va a desaparecer o que van a desmontar IBOR o de que va a haber cambios. Y considera que desde ese punto de vista la transacción es continúa siendo altamente probable. El segundo elemento es cuándo se deben reclasificar los flujos de efectivo que están en la reserva de cobertura. Cuando se hace la contabilidad de cobertura, las variaciones van a una reserva que después se va a amortizar o reciclar en resultados conforme determina la norma con el subyacente. Cuando existen estas incertidumbres y hay inefectividades, se debe entonces reciclar de forma inmediata. Entonces, el segundo alivio que planteó la enmienda fue el no tener que reclasificar esos flujos de efectivo en la reserva de cobertura a resultados, digamos, en la medida en que, aunque hay supuestamente posiblemente una inefectividad, todavía hay un tiempo y se va a esperar a la transición. El tercero elemento, y también muy importante para muchas organizaciones, ha sido el de la evaluación de la relación económica que hay entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura. Si pensamos hacia atrás, pues podría haber elementos de cobertura en el que obviamente el subyacente está amarrado al IBOR y la cobertura también para hacer un match. En el momento en que esto está sucediendo, puede haber, digamos, situaciones en que hay un mismatch, porque ya, digamos, que no, alguno de los dos esté cambiando, o si ambos no estaban relacionados con IBOR, pero se consideraba que en términos de riesgo de mercado y de estabilidad eran similares, ahora el IBOR está perdiendo esa preponderancia. Entonces, el IASB también planteó un alivio en las entidades estableciendo que no era necesario entrar a revisar la relación económica que había entre las partidas cubiertas y los instrumentos de cobertura en lo relacionado con IBOR. O sea, todo siempre amarrado a la reforma. No, las entidades sí tienen que hacer una evaluación y asegurarse que otros cambios y otras situaciones no sean las que están afectando los instrumentos derivados. Bueno, como sabemos, en el mercado todavía hay entidades que manejan NIC 39, como es el caso de las aseguradoras, y entonces también el IASB se pronunció obviamente con respecto a NIC 39, y NIC 39 tiene un requerimiento de la evaluación retrospectiva sobre la efectividad del derivado de la cobertura, en la que establece el rango del 80 al 125% de efectividad, pues para poder generar las reservas de las variaciones de valor razonable. En el alivio que da, lo que dice es que aunque estén fuera de rango, no es necesario hacer los ajustes a resultados y se pueden mantener las reservas patrimoniales en tanto estén originadas en los temas de la reforma IBOR. Este fue el que acabamos de ver, fue la reforma inicial, que lo que buscaba era contemplar el principal impacto que había, digamos, incluso así no se hubiera cambiado, por el solo hecho de que la misma tasa, como mencioné al inicio, estas tasas de referencia han ido perdiendo y siguen perdiendo representatividad y tal vez, digámoslo así, confiabilidad de que sí son referentes de mercado. Con la siguiente enmienda, y que para muchos ya también empezaba a ser muy importante, ya una entidad hace su evaluación de negocios, como mencionaban ayer, hace su evaluación de negocios y entra a identificar contratos, instrumentos, elementos en los que debe o quiere hacer un cambio de tasa de referencia, pues obviamente por lo que acabamos de hablar de los retos y las situaciones que se van a dar de incertidumbre. Entonces, el cambio, como dijimos, indudablemente pues tiene que generar algún impacto, ya sea en los flujos esperados, puede haber una compensación upfront, o sea, puede haber muchísimas negociaciones. Y entonces, ¿qué significa eso para la contabilidad de esos instrumentos que ya están registrados,
qué impacto o cualquier cambio, cómo se debe evaluar. Entonces, esta enmienda enfoca y cubre esos retos para lo que tiene que ver con instrumentos financieros, tanto bajo NIF 9 como 39, para contratos de seguros bajo NIF 4, porque bajo NIF 17 vamos a ver realmente no se espera un impacto significativo, y para NIF 16 en el caso de contratos de arrendamiento. Entonces, esta reforma, en términos resumidos, lo que hace es, primero, establecer un expediente práctico, es decir, una excepción para que, cómo evaluar cuando el cambio en la tasa de referencia está cambiando las bases que tiene la entidad para determinar flujos contractuales que la entidad espera recibir, ¿no? Que es el principal cambio que un cambio en la LIBOR o en la tasa de referencia tendría. Otra que tiene que ver nuevamente con exenciones de coberturas y finalmente una serie de revelaciones adicionales que son bastante estrictos y amplios con respecto a lo que se debe revelar. Siguiente. Tal vez antes de entrar con estos, algunas aclaraciones, porque también ayer hubo algunas preguntas de estas. Una de las preguntas, creo yo, fundamentales que se le hicieron al IASB, porque el IASB todo esto lo dijo es fundamental que todo lo que estamos evaluando sea originado en la reforma de IBOR. Y una de las preguntas fue si esto seguía siendo aplicable y una entidad podría, digamos, lo debía aplicar, aunque en su jurisdicción no hubiera un cambio obligatorio, como lo mencionaba Jaime, aunque no fuera, o sea, fuera un tema de la entidad. Y la respuesta fue sí, efectivamente. Al final, lo que es importante es que sea originado en el cambio, pero el cambio no tiene que ser un cambio mandatorio de ninguna, digamos, jurisdicción o regulatorio para que se apliquen estas consideraciones. Ok, entonces lo primero es la modificación. Como dijimos, todo esto se origina en que tiene una entidad sin números de contratos, acuerdos, etcétera, y incluso en este proceso, como se veía ayer, probablemente lo primero es un diagnóstico, una identificación de en qué áreas y en dónde podría haber unos impactos de IBOR. Una vez que se decide cambiar, digamos, la tasa de referencia, la pregunta es, o sea, estoy modificando en términos, vamos a decirlo así, reales un documento. Tal vez no estoy modificando el documento, pero sí modificando algo en el instrumento. Estoy negociando. NIF no habla o no establece, o no establecía antes de esta enmienda en ningún lado, qué constituye una modificación a un instrumento financiero. O sea, ¿qué es? No lo definía como tal. Por ejemplo, si la metodología que se usa para establecer una tasa, ¿no?, de interés de referencia se modifica, pero no hay modificación a todos los términos contractuales, ¿eso es una modificación al contrato bajo las normas contables? ¿Sí o no? Entonces, este fue el primer asunto que el IASB se sentó a discutir y concluyó que la definición quedó plasmada en la enmienda y como la vemos acá, un instrumento financiero se modifica si se cambia la base para la determinación de los flujos de efectivo contractuales después del reconocimiento inicial del instrumento. Es decir, que así no haya un cambio en el texto del contrato o en el texto del documento y en los términos y condiciones, si en la base como se determinan los flujos de efectivo contractuales está cambiando, hay una modificación al contrato desde el punto de vista contable. Recordemos que bajo NIF 9 sobre todo, el enfoque es mucho sobre los flujos de efectivo contractuales, ¿no? Entonces, con esto ya quedó claro que cualquier cambio de la tasa, así sea únicamente para la metodología de la determinación, eso sería inicialmente un cambio. Ese es el primer paso y se consideraría cualquier contrato que se está modificando bajo este concepto. Siguiente, por favor. El segundo paso es esta modificación sustancial, porque hay modificaciones que no son sustanciales también, ¿no? Entonces, ya sobre esto sí había literatura en las NIF, particularmente, bueno, NIF 39 primero y NIF 9 lo recogió y lo mantuvo. Establecen, en el caso específico de los pasivos,
que cuando, por ejemplo, hay un cambio, una modificación en un pasivo financiero, hay que evaluar si esos cambios en el pasivo financiero, si cambias uno, digamos, o hay unas modificaciones, realmente contablemente las puedes manejar como modificaciones o estás extinguiendo un pasivo y creando uno nuevo, porque esto tiene implicaciones contables importantes, obviamente. Entonces hay que hacer el paso de la evaluación. Y establece una prueba del 10%, que es una prueba en la que hay que proyectar los flujos de efectivo y según los términos y condiciones iniciales para determinar si esos cálculos exceden el 10% y se da una extinción. Eso es lo que ya está en las normas. Y también hablan de que incluso más allá del 10%, pues hay evaluaciones cualitativas. Esto está para los pasivos, sin embargo, no hay para los activos una referencia explícita en las normas, pero desde el 2012, cuando se estaba hablando sobre la deuda pública griega, el IASB y el IFRIC emitieron conceptos en los que dijeron que por analogía debía ser el mismo análisis para un activo financiero que como lo era para un pasivo. Entonces, esto que está en la literatura de la norma es igualmente aplicable para los activos y digamos que da una guía de qué puede constituir una modificación sustancial. Y también vamos a ver por qué es importante, porque en el caso de la sustancial sí habría un cambio de instrumento financiero. Si quiere, siguiente, por favor. Okay. Entonces, digamos que antes de pasar a mirar, digamos, o un ejemplo, o considerar un impacto de cómo se debe tratar, es importante que lo que sí listó la enmienda que emitió el IASB son ejemplos que no son exhaustivos, pero que sirven de guía de qué tipos de cambios en los contratos se considerarían que sí están relacionados con la reforma y qué tipos de cambios no están relacionados con la reforma específicamente. Esto también para ir estableciendo un lineamiento, ¿no? De que no es que si entro a cambiar un instrumento en una negociación con mi contraparte, bueno, ya que estamos acá sentados con lo de la tasa, de una vez hagamos esto y esto y esto, no es como que todo puede ser evaluado a la luz de esta enmienda. Entonces, tienen que ser evaluados solo, digamos, a la luz de la enmienda, solo los cambios que están directamente relacionados con la reforma y la enmienda lista estos ejemplos que estamos viendo acá. Entonces, el primero es, pues, la sustitución de la tasa de interés usada en los flujos de efectivo contractuales de, por ejemplo, LIBOR, por una como SOFR o alguna de las otras que se han planteado, ¿no? La segunda es incorporar un diferencial fijo para que sean comparables, ¿no? O sea, hay la tasa anterior y estás reemplazando por una, pero con el fin de mantener el equilibrio económico, estás incluyendo un diferencial fijo o una parte para compensar. El tercer elemento que se considera parte es cuando hay cambios en el periodo de reinicio, fechas de reinicio o números de días entre fechas de pago de cupón que son necesarias para que al final haya equilibrio económico. Cambiar, por ejemplo, una tasa LIBOR 3 meses pagado trimestralmente por una tasa SOFR pagada mensualmente, pero que al final lo que hace es mantener el equilibrio económico. Y finalmente, lo mencionaba también Jaime, el tema de la incorporación de disposiciones de reserva o fallback en las cláusulas contractuales para permitir esto que estamos diciendo, el reemplazar esta situación y seguir manteniendo el equilibrio económico del contrato o del acuerdo que exista, ¿no? Del elemento. Al final, la enmienda introdujo un elemento que debe ser el patrón de criterio para analizar todos estos cambios y es económicamente equivalente. O sea, hay que evaluar que lo que se busque con ese cambio es mantener económicamente equivalente a antes y después. Esa es la base, más allá del, digamos, del detalle que debe guiar los análisis que haga la organización. Si al final no es lo único que se está cambiando, si hay otros cambios de fondo por otros temas, o sea, todos sabemos que hoy en día hay otros temas como la pandemia o como los cambios que hay en el mundo, etcétera, etcétera, entonces puede
puede haber muchos más elementos y hay que separarlos. Y lista algunos ejemplos de aquellos que no son relacionados, ¿no? Margen de crédito, cambiar fechas de vencimiento o que haya una transferencia de valor que resulte en un cálculo de valor distinto. La norma aquí fue muy explícita en mencionar que no debería haber transferencias de valor en el momento en que se hagan estas transiciones de tasas de referencia. La verdad que esta mención no deja de dar inquietud, ¿no? Porque sí podría haber alguna transferencia de valor que sea para mantener el económicamente equivalente el antes y el después, pero fue algo que quedó en la reforma final y entonces, pues, obviamente debe ser considerado. Entonces, estos ejemplos de modificaciones a los contratos son muy importantes porque las organizaciones, después de haber hecho pues, todo su inventario de áreas, de contratos y de puntos en los que debe entrar a evaluar si reemplazar o no, o si tal vez el periodo considera que ya no va a afectar esta disminución de transabilidad, digámoslo así, de la tasa, sí tiene que entrar a evaluar controles y procesos, ¿no? Para determinar cómo va a ser todo este análisis de contratos o de instrumentos, no sé, en una forma masiva, ¿no? No tal vez individual. En el caso de los derivados puede ser más sencillo, aunque son más complejos técnicamente. El cambio puede ser más sencillo porque pues finalmente como cobertura puede haber una opción de manejarlo y modificarlo, pero en los contratos, por ejemplo, préstamos, bonos, notas, etcétera, al final hay que entrar con una contraparte y entonces esa puede ser un tema que en la granularidad puede presentar muchos retos para la organización. Siguiente. Ok, aquí vamos a poner, digamos, un poco en blanco y negro, vamos a decirlo así, ¿qué quiere decir lo que acabamos de ver de modificación y modificación sustancial o diferencia no sustancial y equivalencia económica? Entonces tenemos un flujo de efectivo original que estaba establecido con una tasa flotante IBOR y un spread de diferencial fijo que estaba determinado. Viene la reforma y a raíz de la reforma pues la organización decide cambiar digamos a otra tasa. Entonces, en el momento en que hace el cambio, tiene la nueva tasa de interés alternativa flotante, tiene un spread fijo, esa tasa, trae el spread original, digamos, fijo, y se le incluye un spread adicional, digamos, a este nuevo flujo de efectivo revisado. Entonces, lo primero es evaluar eso, que al final la diferencia comparativamente a la fecha en que se hace ese cambio no sea sustancial. A la fecha en que se esté haciendo la transición, hacer la comparación de las tasas. Lo primero, evaluar que los cambios estén amarrados directamente a la reforma IBOR que se está dando y que no sea sustancial. Entonces, en este caso, al no ser sustancial, el alivio que da la norma es que no es necesario considerar esto bajo lo que usualmente la NIF 9 requeriría, y es que podría concluirse que hay que replantear el monto, digamos, sería una modificación al contrato que requeriría que se reestimara el valor presente para seguir manteniendo la tasa efectiva amarrada al IBOR. Eso es lo que diría la norma usualmente. El instrumento le está haciendo una modificación, sigue siendo el mismo instrumento y como usted hizo un cambio, usted tiene que recalcular su tasa, recalcular su monto con su tasa de interés original. Debe siempre mantenerse con su tasa de interés original. Y el efecto de eso es que tendrías un ajuste, ganancia o pérdida en resultados de forma inmediata. Bajo este modelo del alivio, lo que está diciendo es, no es necesario que haga eso. Si realmente usted está cambiando solo por el IBOR y realmente hay una equivalencia económica, usted no tiene que cambiar el valor en libros de su instrumento. Usted simplemente lo va a considerar una variación en la tasa que se va reconociendo como tasa variable conforme se va dando. Y eso simplifica el tratamiento.
Ok, si la modificación llegara a ser sustancial, es decir, si se considerara que el cambio sí está, que el cambio de la tasa de referencia sí implica un cambio sustancial, entonces sí hay que dar de baja a todo el instrumento y reconocer un nuevo instrumento financiero, que esto puede tener muchos impactos en costos diferidos y otros elementos o partidas que tenga la entidad reconocida relacionadas con el instrumento. También, obviamente, lo mismo aplica en el caso de NIF 16 y NIF 4 contratos de seguros. En el caso de NIF 16, que pueden estar, digamos, los incrementos de un contrato de arrendamiento amarrados a esa tasa, en la norma, en términos muy rápidos, los incrementos deben ser afectados cuando ocurren, cuando afectan el flujo de efectivo, es decir, cuando se da ese aumento en el pago, pero al cambiar la tasa, la norma dice que eso es una modificación al contrato que requiere volver a reevaluar todo el contrato. Entonces, el alivio que trae la enmienda es decir, no tiene que hacer eso, puede considerar simplemente una variación de su tasa variable que se va reconociendo conforme va ocurriendo. Siguiente, por favor. Ok, a nivel de contabilidad de cobertura, perdón, el primero fue el de las coberturas de flujo de efectivo, en el que el alivio que permitió es el considerar que primero no hay que hacer el, digamos, cálculo de efectividad de forma retroactiva y que la relación entre el elemento que está cubierto y el instrumento de cobertura se mantiene hacia alguno de los dos cambie a una tasa distinta, que usualmente eso diría que se ha perdido la cobertura. El tema del valor razonable, también ambos se pueden mantener con un análisis de tasa de referencia sin necesidad de reconocer un impacto en resultados. Y el más fuerte o más importante en cobertura fue que eximió a las entidades de hacer un análisis de designación y documentación. En la contabilidad de cobertura las entidades tienen que hacer una documentación de estrategia de qué buscan cubrir, qué riesgo buscan cubrir y cómo lo van a cubrir y después hacer el cálculo de efectividad. Esta enmienda lo que le da es el alivio a las entidades de que durante la época de transición únicamente no tendrán que considerar esto como un disparador de la inefectividad de las coberturas o de que se han terminado esas coberturas y deben ser ajustadas a resultados. Siguiente, por favor. Ok, aquí se listan algunos de los otros elementos que se han identificado por el IASB como elementos que se ven afectados. Por ejemplo, el valor razonable de instrumentos financieros. Algunos instrumentos financieros, su valor razonable es determinado usando varios inputs, uno de los cuales puede ser la tasa IBOR. Aquí hay varios riesgos. El primero, obviamente, es que, como dijimos, la liquidez o representatividad de esa tasa pues va a ir disminuyendo y entonces puede tener un impacto directo en el valor razonable del instrumento. Pero la segunda también tiene que ver con qué consideración se le da a la jerarquía de valor razonable de ese instrumento. Si recuerdan, los valores razonables en NIF 13 tienen una jerarquía que va desde aquello que es totalmente observable en el mercado, segundo, el que tiene, digamos, algunos inputs observables y el tercero es que es con información interna. La situación del IBOR, de las tasas IBOR, en la medida en que vayan disminuyendo su transabilidad o desapareciendo, va a retar si realmente el que una organización las use, si el valor razonable sigue siendo jerarquía 1 o va a disminuir la jerarquía de determinación de valor razonable. El caso del deterioro, NIC 36, que también puede haber muchos flujos, por ejemplo, proyectados o estimaciones de recuperación de activos basados en flujos que utilizan la tasa IBOR para diferentes elementos o inputs y podrían también estar entonces impactando en la medida en que haya incertidumbres. Y bueno, ya hablamos también del caso de los contratos de arrendamiento, que el alivio va a ser que puede manejarse simplemente como un cambio en activo y pasivo sin necesidad de realmente replantear todo lo demás. Siguiente.
Bueno, ya hablamos de que debe ser equivalente económicamente. Siguiente. Aquí hay algunos de retos y desafíos existentes, por ejemplo, en los acuerdos que ya están existentes, qué tipos de retos va a haber, y lo que quisimos fue traerlos a la mesa solo para consideración, ¿no? Como las sensibilizaciones que tiene que haber, y si bien es una decisión de negocio fundamentalmente, también hay que tener en cuenta los impactos que pueden darse contablemente en el tiempo para tener claro cómo va a ser el escenario de reporte financiero con estos cambios que se hagan a los instrumentos. La verdad es que hay mucha literatura, hay muchos ejemplos, la enmienda trae ejemplos específicos sobre cada uno de ellos. Nosotros estamos dando algunas sesiones y asesorando en lo que quieran para los análisis, las entidades se consideren conveniente, porque sí es bueno con tiempo ir evaluando todos los escenarios. Pero bueno, el tiempo no dio para mucho, entonces voy a dejar espacio por si tal vez podemos cubrir alguna pregunta. Me parece que Carmen, no, por el momento no hay, solo había las preguntas que durante el inicio de la... Creo que hay una, Jaime, aquí me la Ahí copiaron. entró una, acabo de entrar una, sí. Ok, teniendo en cuenta que la aplicación obligatoria de la reforma 2 es desde el 1 de enero del 2021. ¿Deben las compañías remedir sus partidas que están indexadas a la IBOR con otra tasa o solo se esperaría que se vayan descontinuando o esperar la modificación? No, al final la remedición contable debe seguir lo que la entidad tiene en su instrumento financiero contractual negociado, ¿no? Entonces, si una partida está indexada a IBOR, en principio puede seguirlo haciendo, o sea, si así es como está. Lo primero que debe evaluar es más bien desde el punto de vista de negocio, si quiere seguirla indexando a una tasa que, como dije, cada día tiene un componente mucho mayor de riesgo, ¿no? De tasa de interés y de representatividad del mercado. Esperar, entonces lo debe seguir midiendo con eso. Lo que creo es que en la medida en que tome una decisión de negocio, proactivamente evaluar si cambiarla. También puede ser que la contraparte sea quien los busque para renegociar o ver qué cambio se le hace, y el cambio es de negocio, pero luego hay que evaluar ese cambio de negocio, cómo afecta en esta parte contable. O sea, pero si no hay ningún cambio en negocio, en principio no habría cambio a la contabilización. Lo que sí hay que tener en cuenta que sí va a impactar contablemente es que si no hay cambio en la tasa de referencia, hay cálculos de valor razonable, de proyecciones que probablemente van a tener impactos importantes conforme va pasando el tiempo, porque cada vez esa tasa va a tener unas incertidumbres, unos componentes de incertidumbre más altos que pueden verse afectados. Por ejemplo, otro de los temas, y no lo toqué por tiempo, pero que trae la enmienda es el caso de los instrumentos financieros activos que se decide hacer un cambio y que tienen una pérdida crediticia esperada o que ya han sido considerados deteriorados, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? O sea, si solo se cambia eso. Y ahí trae un árbol de decisión en el que hay que evaluar para determinar cómo se debe registrar el cambio y cómo se debe tratar la pérdida crediticia esperada. Entonces, en principio, el tratamiento contable debe seguir o debe ser un paso siguiente a la decisión, digamos, de negocio que se tome. Perfecto, no parecieran haber más consultas. Con esto, aquí nos hacen una pregunta. Dice, en su experiencia, ¿considera que las nuevas tasas podrían compensar ese valor económico respecto a la LIBOR? Mira, esto es un hecho sin precedentes. Yo no soy la experta en tasas, ahí tal vez incluso nuestros chicos de riesgo pueden decirlo más, pero sí creo que esto es un cambio sin precedentes que se está dando a nivel mundial. Como mucho, obviamente, puede llegarnos aquí en Latinoamérica de una forma un poco más tardía. No tenemos unos mercados tan activos en temas, por ejemplo, de cobertura, como sí los hay en otros mercados, pero indudablemente
para mí, lo que creo es que una planeación y un inicio temprano siempre ha demostrado ser algo que ayuda a mitigar riesgos. Pero bueno, no sé ahí Jaime y Leo si quieren comentar algo sobre esa pregunta. Sí, buenos días. Bueno, hay que considerar, y como lo decía Xavier ayer, al ser una tasa overnight, una tasa diaria, evidentemente va a ser mucho más volátil, ¿no? Entonces esos impactos pueden verse favorecidos o desfavorecidos dependiendo de la situación el comportamiento del mercado de esa tasa. También decía Javier ayer que es posible y se está luchando para que consideremos una tasa no overnight o se considere un promedio de esa tasa LIBOR en un promedio de unos 3 meses como solemos tenerla, pero la intención de los reguladores, a efectos de la utilización de esa tasa, va a que sea mucho más a corto plazo, o sea, la tasa overnight, porque es mucho menos manipulable y el mercado es el que condiciona pues su comportamiento, ¿no? Pero por supuesto, este es el mayor impacto, por lo menos financiero a nivel de negocios que van a tener, más allá también de que podamos o no utilizar la LIBOR. Creo que había una pregunta también por ahí que si podemos utilizar la LIBOR. Creo que Xavier también lo respondió ayer, que la USD LIBOR sí va a estar transable, o por lo menos reportada hasta el junio del 2023, pero la Eurolibor, la japonesa y la inglesa sí van a desaparecer, o hasta ahora pues van a desaparecer el 31 de diciembre del 2021, ¿no? Entonces, estos cambios, estos impactos, hay que visualizarlos. Creo que también habría que, y como hemos estado viendo, todos estos impactos y todos estos riesgos hay que considerarlos. Pero el tema de la compensación de ese valor económico va a depender de cómo te impacta esa tasa y cómo se refleja ese valor en el comportamiento del mercado, porque esa tasa, al ser overnight, pues va a subir o va a bajar. Va a ser mucho más volátil que una tasa a 3 meses como solíamos tener o de referencia en el pasado. Vale, bueno, muchísimas gracias y en honor ya al tiempo, cerramos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse y bueno, mañana nos vemos en ya el último capítulo que tenemos sobre esta transición a LIBOR. Muchas gracias a nuestro speaker, gracias Carmen, gracias Gaby y bueno, hasta mañana. Que tengan feliz día. Hasta luego.